calles residenciales del norte de Londres, donde las hileras de ladrillo guardan décadas de memoria y la rutina suaviza el paso del tiempo, dos vidas avanzaban por trayectorias que se cruzaban. Lo bastante cerca para compartir confianza, pero lo bastante distantes para ocultar fisuras. Fue aquí, en el distrito de Barnet, donde la historia de Mae Quen-chon y Gemma Michei tomó forma, no como algo repentino o explosivo, sino como un hilo que se tensaba lentamente. Mae Quen-chon era conocida por quienes la rodeaban como una mujer constante, reflexiva y muy reservada. Nacida en Malasia, había llegado al Reino Unido años antes, construyendo una vida marcada por la disciplina y la modestia. Ya en sus 60 y tantos, vivía sola en una casa tranquila, con días guiados por la rutina. Asistía a la iglesia con regularidad, hallando consuelo en la fe y la comunidad. Para los vecinos, era amable pero reservada, alguien que prefería la paz a la atención. Había en su presencia una suavidad, una vida cuidada moldeada por años de independencia. Su hogar reflejaba ese mismo orden. Todo tenía su lugar. Las cortinas se cerraban a horas previsibles. Las luces se encendían y apagaban con el ritmo de la costumbre. Era una vida que no invitaba a la interrupción. Gemma Michei, en cambio, llevaba una vida que parecía más dinámica, aunque no menos contenida. Osteópata de profesión, había sido considerada inteligente y capaz, alguien con una carrera médica respetada. Pero bajo esa superficie, la presión crecía. En la treintena, Michei afrontaba una carga financiera creciente ligada a la reforma de una propiedad familiar. El proyecto, antes visto como transformación, se había vuelto una fuente de estrés, retrasos, costos y complicaciones que se acumulaban en una crisis silenciosa. Fue en la iglesia donde Michei y Chon se conocieron. Su conexión, al principio, parecía natural. La fe compartida generó confianza, un puente inmediato entre dos vidas distintas. Con el tiempo, ese vínculo se profundizó. Las conversaciones superaron lo formal. Surgió una familiaridad, una que dio a Michei acceso no solo a la casa de Chon, sino también a su confianza. Para quienes miraban desde fuera, no había nada inusual en su relación. Parecía solidaria, incluso cercana. Michei era más joven, enérgica, y a veces recurría a Chon en busca de consejo o ayuda. Chon, a su vez, ofrecía lo que podía, su tiempo, su atención y, con el tiempo, apoyo económico. Ese apoyo no apareció de golpe. Llegó poco a poco, en cantidades manejables. Un préstamo aquí. Una ayuda allá. Cada solicitud presentada como necesidad, como dificultad temporal. Para Chon, cuya vida se basaba en el ahorro prudente, ayudar no fue una decisión ligera. Pero la confianza tiende a suavizar la cautela, sobre todo cuando se construye durante meses, incluso años. A comienzos de 2021, el equilibrio había cambiado. Lo que empezó como ayuda ocasional se volvió algo más sustancial. El proyecto de Michei dejó de ser solo personal, pasó a depender en parte de las aportaciones de Chon. Y con esa dependencia surgió una tensión silenciosa. Las relaciones económicas, incluso entre amigos, pesan. Cambian dinámicas, crean expectativas y, cuando se tensan, revelan grietas ocultas. Para Chon, había límites. Quizá discretos, pero firmes. En algún punto, el equilibrio se rompió. El momento exacto de la ruptura es difícil de precisar. No hubo una discusión pública ni un enfrentamiento visible. Pero la evidencia sugeriría después que Chon comenzó a retirar su apoyo financiero. Fuera por preocupación, cansancio o simple prudencia, marcó un cambio, uno que no pasó desapercibido. Para Michei, ya bajo presión, ese cambio tuvo consecuencias. Las reformas no se detienen. Los costos siguen. Los plazos se acercan. Y cuando una fuente clave de dinero desaparece, el impacto es inmediato y grave. Lo que antes era tensión manejable empezó a volverse algo más agudo.
Quienes conocían a Michei no notaron cambios bruscos en su conducta. No hubo señales externas claras. Si hubo transformación, fue interna, sutil, controlada y oculta bajo la rutina. Continuó su trabajo, mantuvo apariencias y siguió su vida con una normalidad que no revelaba lo que se gestaba dentro. Mientras tanto, Chon permanecía dentro de su existencia tranquila. Sus rutinas seguían. La iglesia, las tareas del hogar, los momentos de soledad, todo continuaba, al menos en apariencia. Pero retirar el apoyo introdujo una nueva variable, una que implicaba riesgo, aunque ella no lo percibiera del todo. En junio de 2021, la distancia entre ambas volvió a acortarse. Se retomó la comunicación, aunque los detalles solo se conocen en parte. Hubo mensajes. Se hicieron planes. En algún momento, se acordó una reunión, una que llevaría a Michei de nuevo a la casa de Chon. La casa, tan definida por el orden, se convirtió en el escenario de lo que vendría. Hay algo inquietante en estos espacios, lugares hechos para seguridad y rutina, cuando se vuelven fondo de ruptura. La familiaridad no impide el daño, a veces lo facilita. El día del encuentro no tuvo nada destacable en apariencia. No hubo alarmas. Ninguna señal inmediata indicaba problema. Para los vecinos, era un día común. La calle seguía en calma, sin alteraciones. Dentro de la casa, sin embargo, el ambiente cambiaba. En estos momentos, justo antes de que algo ocurra, el tiempo parece comprimirse. Las decisiones, antes abstractas, se vuelven inmediatas. Los pensamientos, antes fugaces, ganan peso. El límite entre intención y acción se estrecha, a veces sin notarse. Michei llegó con propósito. Los detalles de su preparación se conocerían después, a través de la investigación. Pero incluso sin eso, la dirección ya estaba marcada. No fue un encuentro casual ni una visita espontánea. Fue deliberado. Chon, por su parte, no tenía motivo para esperar peligro. La confianza, una vez formada, no desaparece fácilmente. Persiste, incluso ante la duda. Y así abrió la puerta, permitiendo la entrada de alguien conocido, alguien a quien había ayudado, en el espacio que consideraba seguro. Lo que siguió no fue aislado. Fue la culminación de meses de presión, decisiones y cambios. La tensión financiera, el retiro del apoyo, las respuestas internas, todo convergió en ese instante. Fuera, la calle seguía en calma. Dentro, el aire cargaba otra tensión, una que no se veía, solo se sentía. Y entonces, sin aviso, el equilibrio se rompió. Lo cotidiano se dio ante algo irreversible, mientras los primeros actos de violencia comenzaban a despegarse. La violencia, cuando llegó, quedó contenida dentro de las paredes de una casa tranquila en el norte de Londres, aislada del exterior por ladrillo y rutina. No hubo testigos, ni gritos de auxilio que salieran de la vivienda. Lo ocurrido entre Gemma Michei y Me Kuen Chon en junio de 2021 solo se reconstruiría después mediante detalles forenses, rastros digitales y la fría precisión investigativa. La confianza de Chon, construida con el tiempo, no ofreció defensa en ese momento. El ataque fue súbito y deliberado. Las pruebas presentadas en el juicio mostrarían que Michei la golpeó con fuerza, usando un arma llevada con intención. No fue un acto caótico, mostraba preparación, una decisión que superó el impulso. Chon sufrió heridas mortales dentro de su casa, en un lugar donde había vivido en calma durante años, rodeada de orden. La muerte no puso fin a la secuencia. Lo que siguió fue un intento metódico de ocultar el crimen. Michei permaneció en la casa y, con el paso de las horas, la gravedad de lo ocurrido se profundizó. El desmembramiento no es solo pánico, requiere tiempo, herramientas y un nivel de frialdad que luego sería examinado. La evidencia física se volvería clave para entender tanto el tiempo como la mente de la autora. Dentro de la casa, se acumularon rastros,
fibras microscópicas, material biológico, patrones de alteración imposibles de borrar por completo. Los intentos de limpieza, por minuciosos que sean, dejan restos invisibles. Los investigadores se basarían en ellos, reconstruyendo movimientos y secuencia a partir de lo que no se ve. En algún momento tras el asesinato, Michie colocó los restos en una maleta grande. La elección no fue casual. Permitía transporte, distancia y separar el crimen de su origen. La maleta se convertiría en uno de los elementos más reconocibles del caso, un vínculo físico entre lugares distantes. El traslado requirió planificación. Michie cargó la maleta en un vehículo e inició un viaje que la alejaría de Londres. La distancia, unos 200 millas, no fue al azar. Indicaba un intento deliberado de crear espacio entre el acto y su hallazgo, saliendo de un entorno conocido hacia otro menos vinculado. La ruta siguió al suroeste, dejando la densidad urbana hacia las zonas rurales de Devon. Las carreteras eran largas y silenciosas, y el ritmo del viaje ocultaba la gravedad de lo transportado. En el trayecto, cámaras captaron fragmentos del recorrido. Sistemas de reconocimiento de matrículas, vigilancia vial y redes privadas registraron el paso del vehículo. Entonces eran datos rutinarios, después, piezas clave. En Devon, Michie entró en una zona boscosa cerca de Salcombe. El paisaje contrasta con el norte de Londres, abierto, costero y con tramos de bosque denso. Es un lugar donde los caminos se estrechan y la visibilidad cae, donde algo abandonado puede quedar oculto, al menos por un tiempo. Michie llevó la maleta a ese entorno y la dejó entre la maleza. El acto buscaba retrasar el hallazgo, dejar que distancia y tiempo ocultaran el vínculo. Pero el ocultamiento nunca es total. El clima cambia, los animales se mueven y la presencia humana, caminantes, vecinos, transeúntes, introduce azar. Tras abandonar la maleta, Michie regresó a Londres. La distancia física estaba creada, pero los rastros digitales y forenses seguían ahí. Los teléfonos registran movimientos. Los vehículos son vistos. Las compras quedan anotadas. En la investigación moderna, estos datos forman una red difícil de evitar. De vuelta en el norte de Londres, la ausencia de Mae Quenchon empezó a notarse. No era figura pública, pero sí conocida en su entorno. Cuando la rutina se rompe, luces que no se encienden, ausencias repetidas, surgen preguntas. La preocupación creció y, finalmente, llegó a las autoridades. Se inició una investigación por desaparición. Al principio siguió pasos estándar, contactar conocidos, revisar lugares habituales, analizar comunicaciones recientes. La relación de Michie con Chon la situó en ese círculo. En ese punto no había acusación directa, solo la acumulación gradual de inconsistencias. Días después, en Devon, se encontró la maleta. El hallazgo fue tan fortuito como decisivo. Un ciudadano vio el equipaje abandonado en el bosque. Su presencia, fuera de lugar, motivó una revisión. Al descubrir su contenido, el caso pasó de desaparición a homicidio. La identificación fue crucial. El análisis forense confirmó que los restos eran de Mae Quenchon. Con ello, dos lugares, el norte de Londres y la Devon rural, quedaron unidos en una sola investigación. El reto era conectar esa distancia con pruebas suficientes para un relato claro. La maleta aportó pistas, marca, estado, posibles rastros. Pero más relevantes fueron los vínculos que surgieron con datos digitales y visuales. El CCTV siguió los movimientos de Michie, captando la compra de la maleta antes del crimen, su transporte y el viaje hacia Devon. Las imágenes no eran completas, pero daban continuidad, puntos de una línea temporal que encajaba con otras pruebas. Los datos del vehículo reforzaron esa imagen. La ruta, los tiempos y el regreso a Londres formaban un patrón acorde con la eliminación de un cuerpo. Los investigadores mapearon estos movimientos,
cruzándolos con registros telefónicos y otros rastros digitales. En la casa de Chon, los equipos forenses realizaron un examen detallado. Pese a los intentos de limpieza, quedaron restos. La sangre, incluso parcialmente eliminada, puede detectarse con técnicas especializadas. Los patrones de salpicadura, absorción y transferencia revelan no solo que hubo violencia, sino cómo ocurrió en ese espacio. Estos hallazgos fueron clave. Establecieron la casa como escena principal, vinculándola con los restos hallados en Devon. La distancia geográfica empezó a cerrarse, sustituida por una secuencia coherente respaldada por pruebas. A medida que avanzó la investigación, la posición de Michei cambió de testigo a sospechosa. La acumulación de datos, CCTV, forense, registros digitales, creó un marco que apuntaba cada vez más a su implicación. Los interrogatorios buscaron aclarar su versión, contrastando sus palabras con la evidencia. Surgieron inconsistencias. Las cronologías no coincidían. Las explicaciones no cubrían los movimientos documentados. Cada discrepancia añadía peso al caso, reduciendo alternativas plausibles. El punto de inflexión no fue una sola prueba, sino la convergencia de muchas. La compra de la maleta, el viaje a Devon, los hallazgos en la casa de Chon y la identificación de los restos formaron una red difícil de refutar. Para cuando Michei fue arrestada formalmente, la investigación había pasado de la incertidumbre a la dirección. Lo que empezó como desaparición se convirtió en la reconstrucción detallada de un crimen planificado, respaldado por capas de evidencia que abarcaban lugares y disciplinas. La oscuridad del acto solo fue igualada por la precisión de la respuesta. Detectives, forenses y analistas trabajaron en paralelo, cada uno aportando a un cuadro completo y riguroso. Y cuando ese cuadro quedó claro, señaló sin duda hacia la responsabilidad. El arresto de Gemma Michei marcó el momento en que la sospecha se convirtió en acusación formal. A finales de 2021, las pruebas reunidas en Londres y Devon habían convergido en un caso coherente, uno que no solo describía la secuencia de hechos, sino la intención detrás de ellos. Michei, antes una figura de confianza en una pequeña comunidad, quedaba ahora en el centro de una investigación por asesinato definida por su carácter calculado y la distancia en que se desarrolló. Tras su arresto, Michei permaneció bajo custodia mientras los detectives afinaban el caso. Las entrevistas se realizaron con precisión, cada pregunta diseñada para comprobar la coherencia de su relato frente al creciente cuerpo de pruebas. Sus respuestas, a veces controladas y medidas, poco alteraron el rumbo de la investigación. A esta altura, el caso ya no dependía de una confesión. Se basaba en rastros físicos, registros digitales y una cronología con escaso margen de duda. La Crown Prosecution Service autorizó cargos por asesinato. La decisión reflejó no solo la gravedad del acto, sino la claridad de las pruebas. El proceso legal avanzó, pasando de investigación a acusación, donde el objetivo sería demostrar la culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal. Michei compareció ante la corte, donde comenzaron audiencias preliminares que fijaron el marco del juicio. El caso se vería en el Old Bailey de Londres, sala asociada a algunos de los delitos más graves del Reino Unido. Dentro de sus muros, los hechos sobre Mae Kuen Chon se presentarían con rigor metódico. El juicio comenzó en 2022. Durante varias semanas, la acusación expuso su caso pieza por pieza. El jurado conoció la cronología reconstruida, una secuencia que partía de tensión económica y terminaba con una maleta hallada en un bosque a cientos de millas. Cada punto estaba respaldado por pruebas analizadas con detalle. Las imágenes de CCTV fueron clave. Al jurado se le mostraron tomas de Michei comprando una maleta grande días antes del crimen. Otras grabaciones siguieron sus movimientos, captando el traslado de la maleta y su viaje hacia Devon. Estas imágenes, aunque mudas, eran claras. Situaban a Michei en lugares y momentos precisos, acordes con la acusación.
La evidencia forense añadió otra capa. Expertos declararon sobre hallazgos en la casa de Chon, rastros de sangre que persistían pese a intentos de limpieza. Los patrones indicaban violencia en espacios cerrados, coherentes con el relato del ataque. El análisis alcanzó la maleta, donde pruebas biológicas vinculaban su contenido con Chon. Los registros digitales reforzaron la cronología. Datos telefónicos mostraron movimientos acordes con el viaje de Londres a Devon y regreso. Combinados con el rastreo del vehículo, crearon un hilo continuo entre la escena del crimen y el lugar de abandono. La distancia, antes obstáculo, se volvió en sala un trayecto medible con tiempos y datos. La acusación también abordó el motivo. La presión financiera, sostuvieron, creó un punto crítico en la vida de Michei. La retirada del apoyo de Chon no fue justificación, sino detonante, un hecho que intensificó el estrés y contribuyó a la decisión de cometer el crimen. Esta dimensión psicológica no era especulación, se apoyaba en interacciones documentadas y el contexto de Michei. La defensa intentó cuestionar la interpretación de las pruebas, poniendo en duda conclusiones forenses y supuestos de la acusación. Destacó la falta de testigos directos y planteó posibles explicaciones alternativas. En juicios penales, estas estrategias son clave, ponen a prueba la solidez del caso y buscan grietas. Sin embargo, el peso acumulado de la evidencia fue difícil de contrarrestar. Cada elemento, CCTV, forense, datos digitales, no actuaba aislado. Se cruzaban y reforzaban, formando una estructura detallada y resistente. El jurado debía valorar no solo partes, sino la coherencia del conjunto. A medida que avanzaba el juicio, la dimensión humana se mantuvo presente, aunque contenida. Me Kuen Chon no se definía solo por su muerte. Testimonios de quienes la conocían dibujaron una vida discreta, marcada por disciplina, fe e independencia. Su ausencia no era abstracta, se sentía en rutinas interrumpidas y espacios vacíos. Tras deliberar, el jurado emitió su veredicto. Gemma Michei fue declarada culpable de asesinato. La decisión reflejó que la acusación había probado el caso más allá de duda razonable, tanto el acto como la intención. Luego vino la sentencia. El juez, al dictarla, subrayó la gravedad, la traición de confianza, la planificación y el intento de ocultar el delito. Michei fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 34 años antes de optar a libertad condicional. La pena reflejaba la magnitud de lo ocurrido, asegurando décadas de prisión. Para la familia y la comunidad de Chon, el fin del juicio cerró el proceso legal, no el impacto de la pérdida. El duelo no termina con un veredicto. Persiste, cambiando la vida diaria de formas visibles y profundas. En las declaraciones posteriores, el foco no fue el crimen, sino la memoria de la persona perdida. El caso dejó además una huella más amplia. Mostró la complejidad de la confianza en relaciones personales, sobre todo cuando se mezcla con dependencia económica. Evidenció el papel de las técnicas modernas, como datos digitales, vigilancia y ciencia forense pueden converger para reconstruir hechos con precisión, incluso a gran distancia. Con los años, los lugares vinculados al caso recuperaron su apariencia habitual. Las calles del norte de Londres retomaron su ritmo. El bosque en Devon volvió a su quietud natural. Sin embargo, lo ocurrido quedó en su historia, no en marcas físicas, sino en registros y memoria. El legado de Me Kuen Chon no se define por la violencia sufrida, sino por la vida que vivió, una vida de resistencia, fe y fortaleza silenciosa. Quienes la conocieron recuerdan no su muerte, sino su constancia, la forma serena en que habitaba el mundo. Al final, el caso recuerda cómo vidas ordinarias pueden cruzarse con daños extraordinarios, y cómo, mediante investigación rigurosa y debido proceso, la verdad puede salir a la luz.